Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender resolución de triángulos rectángulos. Es la continuación de lo que estábamos resolviendo. Para poder resolver triángulos rectángulos tenemos tres herramientas que son nuestras principales armas para poder resolver esto. Primero, Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Si tengo un triángulo rectángulo, sabemos que el lado más largo, el que está frente al ángulo de 90 grados, es la hipotenusa y los demás son catetos. Dependiendo del lado del ángulo puede ser cateto opuesto o cateto adyacente. Pero ¿qué nos dice Pitágoras? ¿Qué nos dice? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? A la suma de los catetos al cuadrado. ¿Qué tendría aquí? A al cuadrado más b al cuadrado. Este teorema viene a ser nuestra primera arma para poder resolver triángulos rectángulos. La segunda arma que disponemos para poder resolver es la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo. Aquí vemos que tengo el ángulo recto de 90 grados. Los otros dos ángulos los vamos a denominar alfa y al otro le voy a denominar beta. ¿Qué nos dice la suma de los ángulos internos? Dice que si agarro el ángulo alfa, lo sumo al ángulo beta, dice que la suma de estos dos me va a dar 90. Sea cual sea, en cualquier triángulo rectángulo se cumple la suma de los ángulos internos es 90 grados. Por último, la tercera arma que tenemos es las funciones trigonométricas, lo que hemos estado practicando hasta la anterior semana. A modo de practicar, entonces, ¿qué tendríamos? ¿Cuáles son las funciones principales que tenemos? Son las siguientes. Tenemos tres. Una que vendría a ser el seno, otra que viene a ser el coseno y por último la tercera que vendría a ser el tangente. De un ángulo cualquiera, le pondremos ahorita tita, seno de tita, coseno de tita y tangente de tita. ¿A qué es igual? Lo vamos a simplificar. El seno es igual a que al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno aquí es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente aquí es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para hacer un ejemplo y que no quede ninguna duda de esta parte, ¿qué tendríamos aquí? Por ejemplo, quiero sacar el seno de alfa. Por definición, tengo que el seno es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Agarro mi alfa, veo y analizo. ¿Cuál es el opuesto? El cateto opuesto es el que está al frente. En todo caso, ¿cuál es mi cateto opuesto? Vendría a ser A. Ajá. Entonces, seno de alfa es igual a cateto opuesto. Mi cateto opuesto es A. Sobre hipotenusa. Mi hipotenusa, ¿cuál es? El lado más largo, frente al ángulo de 90 grados, que vendría a ser C. Entonces, seno de alfa sería A sobre C. Coseno de alfa, ¿a qué vendría a ser igual? Por definición, ¿qué tengo que es coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Tengo mi ángulo alfa, que es este. El cateto adyacente es el que está al ladito de mi ángulo adyacente. Entonces, ¿cuál vendría a ser? B. Y eso es lo que vamos a anotar. Coseno de alfa es cateto adyacente
sobre hipotenusa. Hipotenusa ya hemos visto que era ¿cuánto? Por último, para calcular el tangente de alfa. Por definición, ¿qué tengo que es mi tangente de alfa? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tengo alfa. ¿Cuál es mi opuesto? A. Mi adyacente es B. Entonces, ¿qué tendría que es mi tangente? A sobre. De la misma manera, puedo calcular mis funciones para el otro ángulo. Seno de beta, coseno de beta y tangente de beta. Chicos, por favor, esta parte es bien importante y les recalco, memorícense cada una de estas funciones, que es el seno, que es el coseno y tangente. Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Y directamente vamos a poder trabajar aquí con el seno de beta. Tengo mi ángulo beta. Si me piden seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es mi opuesto? B. Entonces, ¿qué tendría que poner? B sobre C. Coseno de beta. Para el siguiente, tengo mi ángulo beta. ¿Cuál es el cateto que está al ladito? El A. Entonces, ¿qué vendría a ser? He borrado lo que no debía. Chicos, por favor, estoy probando una nueva tecnología. Si hay algún problema, algo, por favor, les pido tengan algo de compasión. Mientras vaya pasando los videos y vaya haciendo más clases, se van a ir reduciendo esto. Entonces, coseno de beta, ¿qué va a ser? Adyacente. Entonces, ¿qué vendría a ser? A sobre la hipotenusa, que es C. Por último, ¿qué tengo? Tangente. Tangente de beta, misma historia, opuesto sobre adyacente, P sobre A. Y eso es lo que vamos a colocar. Entonces hemos recordado las tres armas principales que tengo. Antes de poder entrar a la resolución de los ejercicios, algo bien primordial es que se van a presentar dos casos al momento de resolver. Primer caso y el otro va a ser el segundo caso. ¿Qué quiere decir el primer caso? El primer caso es cuando me van a dar dos lados de un triángulo rectángulo y el segundo caso es cuando me van a dar un lado y un ángulo. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Cuando tengo dos lados, automáticamente lo que tengo que aplicar aquí es Pitágoras. En el segundo caso, ¿qué es lo que tendría que aplicar? En el segundo caso, lo más recomendable es aplicar la suma de ángulos internos, porque ya tengo un ángulo. Entonces, cuando ya tengamos automáticamente, vuelvo a recordar. Primer caso. Entonces, cuando tenga el primer caso, ¿qué me van a dar? Me van a dar dos lados de un triángulo rectángulo. Lo primero que tengo que hacer es Pitágoras. Este es clave. Después, segundo caso, ¿qué me van a dar? Un lado y un ángulo. Automáticamente tengo que aplicar suma de ángulos para poder resolver. Entonces, vamos a empezar con nuestro primer ejercicio para que no quede ninguna duda y podamos resolverlo. El primer ejemplo que nos dan es el siguiente.
Tengo el siguiente triángulo rectángulo, del cual me están dando los siguientes datos. Me están dando que este ángulo vale 37 grados. Me están dando también que este lado vale 52. Y no tengo A, no tengo B y no tengo el otro ángulo que vendría a ser B. Lo que tengo que calcular, chicos, en todo esto es completar el triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Identificamos primero. Yo les he dado hace unos minutos dos casos. El primer caso era cuando me daban dos lados y el segundo caso era cuando me daban un lado y un ángulo. Vemos aquí, me han dado un lado, perfecto. Solo tengo un lado y tengo un ángulo. Entonces, esto me correspondería al segundo caso. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Es la suma de los ángulos internos. ¿Qué me dice la suma de los ángulos internos? Me dice que alfa más beta es igual a ¿cuánto? A 90 grados. Automáticamente, la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es 90 grados. Alfa es este. Alfa es este ángulo. Entonces voy a anotar, en vez de alfa, ¿qué le voy a poner? ¿Qué vendría a ser aquí? 37 grados. Más beta, que no conocemos. Y eso me va a dar igual a 90 grados. Despejo de aquí beta, ¿qué tendría? Beta va a ser igual a ¿qué? 90 grados. Este que está sumando va a pasar al otro lado a restar. ¿Qué me quedaría? Menos 37 grados. Beta, ¿cuánto había sido? 90 menos 37. ¿Qué me da? 53 grados. Ya tengo mi primer dato. Entonces ya puedo agarrar, en vez de beta, ¿qué le tendría que colocar? Lo pondremos en verde, lo que vamos a ir encontrando. Esto había sido 53 grados. Lo primero que hemos encontrado, cálculo de beta. Y tengo que hallar los otros dos catetos. Y para eso lo que ya tendría que utilizar son las funciones. Nos ordenamos un poquito, chicos, por favor, porque en el libro igual les van a pedir. ¿Ya? Entonces, aquí que hemos calculado beta. Estamos buscando beta. Aquí vamos a encontrar y buscar lo que es A. ¿Cómo vamos a hallar A? Y podemos trabajar aquí, ya es aquí ya tenemos muchas armas y muchas herramientas. Vamos a ver qué ángulo queremos tomar, 37 y 53. Aquí les voy a dar un consejo. ¿Con cuál ángulo me convendría trabajar? ¿Me convendría trabajar con 37 o me convendría trabajar con 53? Consejo de conejo. Con cualquiera de los dos me tendría que dar el mismo resultado, pero les recomiendo trabajar con 37. ¿Por qué? Porque es un ángulo original. ¿Eso qué quiere decir? Es un dato original. Por ahí, al realizar una operación, he calculado mal y esté mal este resultado. Si calculo los siguientes datos del triángulo rectángulo con un dato que esté mal, todo va a estar mal. Al menos al trabajar con un dato original, me garantiza que los siguientes datos que esté calculando puedan ser fidedignos y no pueda tener ningún error. Entonces vamos a trabajar con el ángulo, valga esta recomendación, vamos a trabajar con mi ángulo de 37 grados. Tengo de dato que la hipotenusa. ¿Y qué estamos queriendo calcular? A. Entonces, veo y analizo. Para mi ángulo de 37 grados. El A, ¿qué cateto tengo? Está a su frente, es el cateto opuesto. Y tengo también la hipotenusa. Lo que tengo que buscar, en todo caso,
es la función que me relacione cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa función, si vemos nuestra tablita, vendría a ser el seno de 37 grados. ¿A qué es igual este seno? Cateto opuesto. ¿Cuánto es igual a? A. Sobre hipotenusa. ¿Mi hipotenusa cuánto vale? 50. Y lo único que tendría que hacer aquí es despejar A. Como siempre hemos trabajado, chicos, siempre nos han acostumbrado desde pequeñitos, ¿no? Desde los primeros cursos que hemos llevado a álgebra, que el A siempre tiene que estar a este lado. Mentira. Puede estar en cualquier lado porque una ecuación es una igualdad. Entonces, en este lado, ¿qué tengo? En este lado tengo A y lo voy a mantener ahí. Entonces, A lo voy a dejar. ¿Qué es lo que me estaría estorbando? El 52. Está dividiendo. ¿Puede pasar al otro lado? Sí puede. Si en un lado está dividiendo, al otro lado va a pasar a multiplicar. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener 52 por el seno de 37 grados. Y lo que voy a proceder es a resolver. Agarro mi calculadora y resuelvo. Tengo 52 por seno de 37 grados. ¿Cuánto me da? Redondeando, me va a dar 31.3. ¿Sí? Entonces, ya he encontrado. Aquí valga una aclaración. En el ejercicio no me están dando ningún tipo de dato. No me están diciendo metros ni nada. Pero en el caso que, por ejemplo, aquí hubiera metros, tengo que respetar esta unidad. Si esto va a ser metros, todo lo que encuentre a partir de ahora vendrían a ser metros. Entonces, ya tengo esto. Entonces, en vez de A, ya lo borramos, lo ponemos en verde porque es un dato que hemos encontrado. ¿Qué tendríamos que poner? 31.3 metros. Corregimos un poquito. Chicos, les vuelvo a reiterar, tengan un poquito de compasión. Estamos todavía perfeccionando. Entonces, ¿ahora qué nos faltaría encontrar? Nos faltaría encontrar B. ¿Cómo calculo B? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La misma historia. ¿Con qué ángulo me conviene trabajar? Por el consejo que les di, me conviene trabajar con 37 grados. Y calculo. Entonces, para mi ángulo de 37 grados, tengo el dato, quiero encontrar B, que vendría a ser el cateto adyacente. Y tengo ya la hipotenusa. ¿Qué función me relaciona cateto adyacente e hipotenusa? La función que me relaciona ambos es el coseno. De lo que voy a poner, ¿qué tendría que tener aquí? Coseno de 37 grados de 37 grados es igual a ¿qué? Al cateto adyacente. ¿Cuál es el adyacente? B. Sobre la hipotenusa que es 52. De la misma manera, el 52 se está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Es exactamente el mismo caso de despeje que el otro. 52 coseno de 37 grados va a ser igual a B. Resolviendo, agarro mi calculadora, puedo resolver esto. El dato que me va a dar va a ser 41.5. Como no tengo, bueno, ahora ya he puesto unidades, aquí que vendrían a ser metros. Y así nomás se resuelve un triángulo rectángulo. Para el ejemplo 2, lo voy a hacer. Voy a poner otro tipo de ejemplo.
para que lo podamos resolver de manera fácil. Pongo el siguiente. Tengo el siguiente triángulo rectángulo. No siempre tiene que ser exactamente el mismo. Pueden variar, pueden tener tipos, pero la idea es poder resolverlo y no asustarse y poder resolverlo de la mejor manera. Varía mi forma y me están dando los siguientes datos. Me están dando que este lado dice que vale 18. Dibujaremos bonito. Ya tengo ahí el 18. Me están dando este lado. Dice que vale 14. Lo que no tengo es C. Y lo que tendría que encontrar aquí vendría a ser, dice, alfa. Y vendría a ser beta. Una aclaración, chicos. No siempre van a encontrar aquí con alfa y con beta. Y eso es lo que quiero aclararles con este ejercicio. Muchas veces en vez de alfa, aquí van a encontrar un vértice A, aquí van a encontrar un punto, el vértice que va a ser B mayúscula, y aquí un vértice que va a ser C mayúscula. Cuando no tengan B, automáticamente daremos de cuenta que no hay B, y aquí no hay alfa ni beta. Automáticamente nosotros tenemos que poner el dato de un ángulo. Sabemos que aquí hay un ángulo, hay una separación entre rectas y tiene que haber un valor. Entonces, este ángulo agarra el siguiente valor. Se pone B y se pone una rayita encima. Es como un piquito. Lo acercaremos para que se note bien. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí tengo B y va a venir aquí un piquito. Y aquí no tengo A, pero se sobreentiende que aquí va a venir el ángulo A y va a venir aquí con un piquito. Entonces, podemos seguir. Que nos piden. Podemos calcular. Entonces, ¿qué le dije? Aquí, ¿qué caso tendríamos? Tenemos dos lados. Tengo un lado y tengo el otro lado. Cuando me dan dos lados, automáticamente lo primero que voy a calcular es el tercer lado. ¿Con qué voy a calcular? Con Pitágoras. ¿Qué es lo que voy a calcular? Primero voy a calcular el lado C, o sea, la hipotenusa. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? A la suma de los catetos al cuadrado. Aquí, la hipotenusa no lo tengo, así que lo mantengo. Que tendría C al cuadrado. Igual a la suma de los catetos. No tengo bien claro cuál es. Cuál es A y cuál es B. Pero por costumbre, aquí viene otro tip. No se van a olvidar. Aquí tengo mi ángulo A. Por norma, costumbre, no es norma, ¿no? Costumbre, tradición, al frente de mi ángulo alfa o A, ángulo a este vendría A. Por costumbre, ¿no? Y al frente de mi ángulo B vendría a ser B. No necesariamente, no tiene que ser una regla, pero muchas veces así. Ya, entonces, ¿qué tendríamos? A al cuadrado. ¿A cuánto había sido? 18 al cuadrado más B. ¿Qué tendría aquí? 14 al cuadrado. Y lo único que tengo que hacer es aquí resolver. ¿Qué tendría? Tendría C al cuadrado es igual a ¿qué? 18 al cuadrado. ¿Cuánto me da? 324. Más 14 al cuadrado. ¿Cuánto es?
196. ¿De cuánto había sido? Lo voy a mantener todavía al cuadrado. ¿Cuánto voy a tener aquí? 324 más 196 me da 520. ¿Cómo resuelvo y cómo quito la raíz? Ambos lados tendría que sacar raíz cuadrada. Entonces es lo que voy a hacer. Aquí voy a sacar raíz y aquí voy a sacar raíz cuadrada. ¿Qué tendría? Raíz cuadrada, potencia cuadrada, se van a ir. ¿Qué es lo que me va a quedar aquí? Solamente C. Aquí que tengo 520. Agarro mi calculadora, saco la raíz de 520 y me va a dar ¿cuánto? 22.8. Vuelvo a reiterar, aquí no me han dado ningún dato, no me han dado ninguna medida que sean metros, centímetros, entonces lo dejaríamos. Entonces ya podemos ir borrando. Ya no tengo el C y la hipotenusa había valido 22.8. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular. Si queremos calcular este ángulo, consejo de conejo que les di el anterior, por ahí he agarrado mal mi calculadora, por ahí este resultado está mal, por ahí me he chispoteado, no nos conviene usarlo. Nos conviene usar los datos originales que tendría aquí 18 y 14. Entonces, para mi ángulo A, tengo mi ángulo, mi cateto de 18, que es el cateto opuesto, y tengo el cateto adyacente, que es 14. ¿Qué funciones relaciona cateto opuesto y cateto adyacente? Adivinaron, ¿qué debería ser? Tangente. Y eso es lo que voy a poner. Primeramente, para ordenarnos, estamos calculando aquí el ángulo A. ¿Con qué función dijimos a trabajar? Con la tangente. Tangente del ángulo A es igual a ¿qué? Opuesto. Mi opuesto es 18 sobre el adyacente que es 14. ¿Qué tendría entonces? 18 sobre 14. Listo, ya estaría casi resuelto. Aquí tengo un pequeñísimo gran problema. No puedo despejar de la siguiente manera y prefiero aclararles antes de que mueran, caballeritos y señoritas. No puedo hacer lo siguiente. Ángulo de A va a ser igual a que a 18, el tangente que está multiplicando, puedo hacer que vaya a dividir, aquí voy a tener tangente de 14. Se los digo y se los muestro, esto están muertos. No, mentira. Pero se los pongo de ejemplo porque alguna vez me ha pasado y he visto. Y realmente mis ojitos, no he sabido si reír, llorar, he querido arrancarme los ojitos porque ya hay cosas que no se pueden. La función tangente no se puede separar, es una sola función. Lo que para calcular el ángulo tengo que sacar la función inversa. ¿Qué es lo que se hace? Es lo que les voy a explicar a continuación. Tengo mi ángulo A. Este tangente puede pasar al otro lado, pero no como una expresión algebraica, sino como una función. Tengo tangente inversa, -1 de los mismos datos que estoy trabajando, que tendría 18 sobre 14. Ahora la cosa es tan fácil con solamente agarrar la calculadora, poner tangente -1 o tangente inversa, que de la teclita calculadora
tengo sin, cos y tan. Abajo del tangente tengo en naranjita, aquí tengo tangente menos 1, que llego con la función shift. Entonces pongo tangente menos 1, saco el resultado y el valor que me va a dar es de 52 grados. Lo podemos agarrar, hemos visto en clases, poderlo convertir en minutos y segundos. Lo convertimos nomás, solamente es apretar una teclita para que nos quede más bonito el resultado. 52 grados, 7 minutos y 30 segundos. Ya estaría, ya tengo mi dato de mi ángulo A. Si quiero calcular el ángulo B, es la misma historia. Tengo que aplicar o usar mis datos originales. Tengo el opuesto, que es 14, y el adyacente, que es 18. Exactamente sería al revés. Entonces, lo que voy a calcular aquí, ¿qué sería? Tangente de mi ángulo B. ¿Qué va a ser? El opuesto de B es 14. Aquí que tendría 14 sobre 18. No puedo despejar tangente, como les he enseñado, la misma historia. El ángulo B va a ser la función inversa de tangente, o sea, tangente menos 1 de 14 sobre 10. ¿Y cuánto me da el ángulo B? Sacando y resolviendo, una calculadora normal me va a dar 37 grados, perdón, me va a dar 37 grados, 52 minutos y 30 segundos. Y ya estaría prácticamente resuelto. Y eso es lo que buscamos. Cuando resolvemos un rectángulo tenemos que hallar todos los datos. Aquí ya tenemos 1, 2, los 3 lados y tendríamos el ángulo A y el ángulo B, que es lo que hemos encontrado. Esos son los dos casos que nos vamos a topar. Espero no haberme alargado mucho y me haya podido explicar bien. Hasta el siguiente video, chicos.